venir Alberto, bueno, ahora os presentan. Cuando acabe, si queréis hacer alguna pregunta, la hacéis, ¿vale? Os oiremos. Vale. Bueno, habéis conocido esta mañana la parte profesional y ahora tanto lo que nos decía Maite como lo que nos ha dicho Félix, pues el otro lado, que es el que debemos consultar siempre que hagamos una información en el soporte que sea. Dentro de las fuentes, la parte científica, la parte técnica, porque si no las informaciones que hagamos van a adolecer de algo, ¿no? Entonces cualquier información extensa, corta, que tengamos en cualquier momento que hacer, siempre va a ser de calidad, por lo menos dentro de lo que es la información ambiental. Por eso contamos ahora con Alberto Martín, es licenciado en Ciencias del Mar por la Universidad de Vigo, máster en Protección del Medio Marino por la Universidad de Bangor, 20 años trabajando en el sector marino, tiene experiencia internacional a través de las ONGs en África, en Cabo Verde, en la Environmental Justice Foundation de Londres, y desde hace 4 años coordina el área de pesquería de MSC para España y Portugal, supervisando el trabajo con las pesquerías certificadas o en proceso de certificación, así como las iniciativas de MSC en proyectos de mejora pesquera previos a los procesos de certificación. La etiqueta de la que nos habló antes Félix, MSC, él luego cuando termine le podéis hacer cualquier pregunta, porque muchas veces no lo sabemos, pero cuando vamos a comprar pescado encontramos eso y saber qué hay detrás de todo ello. Pues Alberto nos puede decir todo lo que tiene. Así que Alberto. Tenemos un reloj por ahí para controlarla, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Buenos días. A ver, café, ya. Tenemos media hora apasionante por delante. Sí me ha gustado cómo ha empezado Félix la presentación, así animando un poco, que si no nos quedamos dormidos. Y bueno, estas cosas a veces pueden resultar un poco arduas. También alguien me ha dicho por ahí que grite, es un rollo estar con esta mascarilla, pero creo que por distancia, aquí a esto, ¿verdad? ¿Desde casa me oís bien? Que alguien me diga algo, por favor. Muy bien, gracias. Que no conectamos de aburridos, chiquillo. Bueno, empezamos entonces. A ver, yo soy Alberto y trabajo para MSC, que es una ONG que trabaja en temas de mejorar la sostenibilidad en los mares e intentar pues, que cada vez haya más pescado en el mar, más biodiversidad marina y al mismo tiempo que este pescado sirva de fuente de alimentación y de trabajo para los millones de personas que dependen del mar. En esta ponencia, pues, bueno, yo os voy a hablar un poco de los retos de la pesca sostenible y también un poco de comunicación, ¿no? Desde MSC normalmente hacemos una comunicación positiva en relación a la pesca. Os voy a enseñar algunas cosas de comunicación positiva y otras cosas un poco de comunicación un poco más impactante. Y me gustaría saber qué genera en vosotros esto también. Vamos a ver un vídeo muy pequeñito, de 1 minuto, que lo hemos hecho nosotros, pero a partir de los dibujos que nos hacen los niños en los colegios. Entonces, estad atentos y después que alguien me diga un poco qué sensaciones, qué percepción genera esto, ¿vale? Vamos a verlo enseguida. El vídeo se llama Pequemares. Y debe estar por aquí. Un minutito justo, ¿vale? Más de 1 millón de especies viviendo en él, plantas, animales, microorganismos. Pero la actividad humana puede poner en peligro muchas de estas especies. Por suerte, hay una forma de pesca que respeta los recursos marinos y los ecosistemas. Es la pesca sostenible, que deja suficientes peces en el mar para que se puedan seguir reproduciendo en el futuro. Los pescadores trabajan con científicos y científicas para saber qué cantidad de peces pueden capturar sin llegar a la sobrepesca. Además, este tipo de pesca reduce el impacto en otros animales en el medio marino. Cuando los pescadores pescan de forma responsable, pueden pedir el sello azul de MSC. Este sello ayuda a los consumidores a elegir un pescado sostenible
pesca sostenible, podremos seguir disfrutando de mares para siempre. Muy bien. Bueno, ¿qué genera este vídeo? ¿Qué pensáis? ¿Qué os suscita? ¿Alguien? ¿Alguien, por ejemplo, de la primera fila con una chaqueta clara? Pues que muy mono, no sé. Muy mono. Están muy monos los peces. Muy monos los dibujos. Bueno, aquí esto lo hacían los niños de los coles, que les dábamos una hojita, un montón de coles, ellos pintaban y se imaginaban cómo eran los océanos, ¿no? Entonces el mensaje detrás de esto es: hay peces, tiene que haber peces, hay pescadores también, tiene que haber pescadores, hay especies protegidas, hay tortugas, hay tiburones, hay que cuidar de todo un poco y todo tiene que estar un poco en equilibrio y en consonancia. Este es el tipo de comunicación pública que nosotros hacemos, es comunicación positiva sobre la importancia de trabajar juntos, la importancia de mejorar la ciencia, la importancia de mejorar la gestión. En determinados foros también utilizamos comunicación un poco más impactante, y es lo que os voy a enseñar ahora. Pero es muy importante, y esto yo creo que en un foro como vosotros, que sois periodistas, pues que esta comunicación impactante esté contextualizada, esté medida y tenga fuentes científicas. Porque si no caemos en los tópicos, caemos en el sensacionalismo y la información pierde rigor y pierde veracidad. Y cuando una información pierde veracidad, al final el mensaje no es tan potente como cuando tú estás presentando las cosas, aunque a priori parezca más atractivo. Pero a largo plazo eso no funciona, porque no es real. Entonces, ¿cuáles son los retos de la pesca sostenible? Bueno, pues aquí os voy a enseñar como varias fotos, ¿no? Esto es una foto. ¿Aquí qué se ven? Pues se ven un montón de barcos. ¿Qué me da pie a mí esto a contar? Pues me daría pie a contar, por ejemplo, que en el mundo hay alrededor de 4,6 millones de barcos. ¿De dónde sale este dato? El dato sale de la FAO, es un dato oficial. De estos millones de barcos, la mayoría son pequeñitos y la mayoría hacen pesca costera y pesca artesanal. Se calcula que de más de 24 metros hay alrededor de 64.000, dice la FAO. Podrán ser 60, podrán ser 70.000, en torno al 1% de los barcos son grandes y son industriales. En algunos sitios existe un problema de que hay más barcos de los necesarios, y esto se llama sobrecapacidad, en términos pesqueros. Cuando hay más barcos de los necesarios, ¿qué es lo que pasa? Pues que se pesca más de lo necesario, y esto genera otro tema que se llama sobrepesca, que es cuando se está pescando más peces de los que se debería pescar para garantizar que siempre va a estar ese recurso ahí. ¿Qué más podemos comentar sobre esto? Hay un tema que últimamente está muy de moda porque lo está discutiendo la Organización Mundial del Comercio, que es el tema de los subsidios perjudiciales. Los subsidios no tienen por qué ser malos en sí mismos. Hay algunos subsidios que para las flotas son buenos y que les sirven para mejorar sus condiciones de seguridad, que les sirven para mejorar su habitabilidad en los barcos, que les sirve para cubrir vedas, por ejemplo, en la que tengan un menor impacto y respeten el medio ambiente. Hay otros que no son positivos, y hay otros subsidios que aumentan el número de barcos o aumentan la capacidad que tienen esos barcos para pescar, y eso puede generar un problema en el medio ambiente. A veces, en algunos países, hay más flota que la que debería haber, no tanto porque sea una actividad rentable o está aumentando esa flota, sino porque a veces hay subsidios que impulsan la construcción de estos nuevos barcos o de estas nuevas flotas. Aquí, como siempre, tampoco hay que generalizar, y esto normalmente pues es en algunas zonas donde está pasando más que en otras, ¿vale? Seguimos. ¿Qué más desafíos puede tener la pesca sostenible? Pues lo que os comentaba antes, el tema de la sobrepesca. Hay sobrepesca, se pesca más de la cuenta, eso es evidente. En algunos sitios sí y en otros no. Es un problema. Si yo digo que el pescado está en peligro de extinción, es mentira. Eso no es así. El pescado no está en peligro de extinción. Pero hay ciertas pesquerías que están en una situación mala y que están sobrepescadas y hay que mejorarlas. Contextualicemos, luego contextualizamos cuáles son esas. También hay captura de especies protegidas, y esto es un problema. Y esto es un problema serio. Esto no es que los pescadores quieran coger un tiburón martillo que ni lo van a vender probablemente, ni van a hacer nada con él. Es que a veces, cuando estamos pescando, es muy difícil no tener un impacto y hay que tomar medidas para disminuir esto.
Otro de los desafíos de la pesca sostenible, bueno, pues el tema de la pesca ilegal. Esto también es un problema muy serio. Bueno, yo escuché, aquí se escuchan también muchas barbaridades. Esto es un problema muy serio, pero de nuevo, hay que buscar las fuentes y hay que contextualizarlo. El otro día alguien decía, 1 de cada 2 pescados viene de pesca ilegal. Pues no, señor, no 1 de cada 2 pescados. Hay estudios en Estados Unidos que dicen que un 10% del pescado puede venir de fuentes ilegales. Esto, por ejemplo, tiene mucha importancia la regionalización, de dónde estemos hablando. Sitios como Europa, como Estados Unidos, como Canadá, tienen mecanismos de control muy potentes. Y es difícil que exista pesca ilegal a gran escala. Siempre va a haber alguno que se salte las normas. Pero que exista pesca ilegal a gran escala es difícil que pase, aunque en algunos sitios puede pasar. Hay otros sitios, como por ejemplo el sureste asiático, en el que hay problemas serios de pesca ilegal. Yo antes de trabajar para MSC trabajaba para otra organización inglesa y justo lo que hacíamos era investigar problemas de pesca ilegal. Allí era todo mucho más fácil porque sabías quién eran los buenos y quién eran los malos. Ahora en MSC pues todo es mucho más gris, hay muchos más matices y hay que tener pues como muchas más cosas en cuenta para decir esto está bien o esto no está bien. Pues antes yo me iba a Sierra Leona o a Liberia a hacer con un barco viajes por allí y a grabar a barcos que habitualmente los que encontrábamos eran primero coreanos, luego Corea mejoró un poco las cosas, después chinos, y estos barcos pues estaban arrastrando en una zona que correspondía a los pescadores artesanales de esos dos países. Esos dos países no tenían capacidad de vigilancia y era un cachondeo. ¿Qué es lo que digo con esto? Pues que no podemos decir que la mitad del pescado es pesca ilegal, porque no es verdad. Pero sí que tenemos que tener claro y ser conscientes de que hay zonas en las que la pesca ilegal es un problema. Y además de la pesca ilegal es un problema porque a veces esto está vinculado a temas como esclavitud moderna, a temas como trabajo forzado, a temas como tráfico de drogas, de armas. O sea, hay mafias que trabajan en alta mar donde es difícil que se las controle y que se generan estos problemas. Pero no es en todos los sitios, es algo regional, habitualmente. Bueno, lo que hablábamos antes de la sobrepesca. Estos son unos gráficos del último informe de la FAO, el informe Sofía de 2020. Aquí tenéis en naranja, esto es muy sensible, en naranja están las poblaciones que están sobreexplotadas. Esto es el número de poblaciones que tienen una evaluación, o sea que los científicos se han sentado y han dicho vamos a ver cuáles están sobreexplotadas y cuáles no. Esto no es la big picture, o sea, esto no es la visión global de todo porque hay muchas poblaciones de peces que no están investigadas y también porque esto es en número de poblaciones, no es en volumen, no es en toneladas, porque en toneladas saldría un poco más sostenible. En volumen las grandes pesquerías suelen estar mejor gestionadas que algunas de las pequeñas. Entonces, aquí aparece, esto es 2017, aparece que en 2017 más o menos un tercio la FAO las considera como insostenibles, es decir, que están sobrepescadas. Y 2 tercios la FAO las considera como sostenibles, o sea, que están explotadas al nivel máximo de explotación recomendable, que es un término en pesca que se llama rendimiento máximo sostenible, o que están explotadas un poquito menos. Entonces, ¿qué es un poco lo preocupante aquí? Pues que en 1974 el porcentaje era más o menos un 10%. Y en los últimos 40 años ha crecido hasta alrededor de un tercio. Entonces esto es algo con lo que hay que tener cuidado. Pero también una llamada de atención, 2 tercios de las poblaciones que se pescan y que están evaluadas se consideran sostenibles por la FAO. Esto no, MSC es un poco más estricto porque para considerar algo sostenible pide más cosas, pero por lo menos a nivel de biomasa y de lo que dice la FAO hay 2 tercios que son sostenibles, ¿vale? Seguimos. Otra cosa que quería comentar también muy brevemente, el tema del cambio climático, como uno de de las grandes amenazas de la pesca sostenible. Y esto es algo que para mí es profundamente preocupante. Si tuviera que elegir una preocupación de todas las que os he dicho anteriormente, creo que sería esta, como el mayor desafío en general del planeta y en concreto de la pesca. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que va a generar esto ya está generando problemas, el tema del cambio climático ya está generando problemas.
Nosotros estamos viendo en poblaciones de peces pelágicas, que son las que van nadando en el agua en grandes bancos, ya estamos viendo que en el norte de Europa los sitios donde viven esas poblaciones, por ejemplo el arenque o la caballa, se están desplazando hacia zonas más frías, eso es claro. ¿Qué está provocando esto? Pues esto está provocando conflictos. ¿Por qué? Pues porque países en los que esas especies antes no se pescaban mucho porque no llegaban, porque no migraban por esa zona, ahora están empezando a llegar más. ¿Qué es lo que pasa? Pues que están empezando a pescarlas más. Pero al mismo tiempo otros países que históricamente las venían pescando se están desplazando a esos nuevos caladeros o a esos nuevos sitios para seguir pescándolas. Y hay un conflicto entre los derechos históricos de algunas flotas que las venían pescando históricamente y los nuevos países que están pescando esos recursos que entran en su zona de influencia. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que estos movimientos de peces generados por el cambio climático, esto está sucediendo más rápido que la capacidad de negociación que tienen los gobiernos para ponerse de acuerdo quién pesca qué, quién pesca cuánto y en qué zonas. Y eso es un problema. Y nosotros lo hemos visto. Había pesquerías que estaban certificadas, por ejemplo de arenque, hasta hace muy poco. Esas pesquerías han perdido su certificado de sostenibilidad no porque lo estén haciendo peor, que siguen siendo responsables y siguen recabando la información científica necesaria, etc. Han perdido su certificado porque la Unión Europea no se ha conseguido poner de acuerdo con Rusia, con Islas Feroe y con no sé quién más para pescar lo que dicen los científicos. Como no se han conseguido poner de acuerdo, pues hay un problema y es probable que se empiece a pescar un poco más de la cuenta. Esto es una llamada de atención. El que una pesquería pierda su certificación es una llamada de atención, sobre todo para las administraciones públicas, para decir, os tenéis que poner las pilas y tenéis que acordar cuánto se va a pescar entre toda la gente que esté ahí pescando. Estoy a veces simplificando un poco las cosas porque entiendo que no es un contexto de gente que vengáis de la pesca, pero para que quede claro, ¿vale? Ok, seguimos. Entonces, así un mensaje que me gustaría que quedara claro. La pesca sostenible es esencial para asegurar océanos saludables, ecosistemas resilientes, sistemas alimentarios sostenibles y medios de vida para millones de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a ver si lo consigo explicar porque a veces no es fácil. Para que una especie esté bien, pongamos el boquerón de Castellón, que con la flota de Castellón aquí estamos trabajando mucho. Para que una especie esté bien, tiene que haber un número de peces suficiente en el agua. Si no hay un número de peces suficiente y hay pocos peces, empiezan a tener problemas para criar, ¿vale? Si hay un número grande de peces, es más fácil que puedan criar y que la biomasa, la población que hay en el agua, pues que continúe sin problemas. Eso es en un escenario normal. En un escenario de cambio climático, una población con pocos peces es mucho más vulnerable que una población con muchos peces. Una población con muchos peces va a tener más capacidad de seguir reproduciéndose que una población con pocos peces va a tener más capacidad de aguantar las influencias del cambio climático. Es lo que se llama poblaciones resilientes. Una población que se esté pescando de forma sostenible va a ser más resiliente a los impactos del cambio climático que una población que esté sobrepescada. Por lo tanto, las poblaciones que ahora están sobrepescadas lo van a pasar peor durante los próximos 20 años que las poblaciones que ahora están en un buen estado de salud. Y eso es algo pues, que a la hora de gestionar hay que tener en cuenta también. No tengo problema de tiempo, me ha dicho Luis, así que en cualquier momento si alguien quiere decir algo, que si no esto empieza a ser así un poco... demasiado silencio en el aula. En mi época no había tanto silencio en las aulas. Seguimos. Bueno, justo lo que se había dicho, que la pesca sostenible contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. A ver, ¿cómo funciona MSC? Teoría del cambio. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? ¿Qué es lo que busca MSC? Pues MSC lo que busca es que los pescadores cada vez pesquen mejor y con menos impacto para el medio, pero que puedan seguir pescando. Entonces, cuando una pesquería se certifica, certificarse quiere decir que
después de pasar una serie de auditorías y de análisis, se considera que esa pesquería, según el estándar de MSC, es sostenible. Cuando una pesquería se certifica, entonces esos productos pueden llevar la etiqueta que enseñaba antes Félix y los consumidores saben que ese producto viene de una pesca sostenible. Cuando tanto los consumidores que lo demandan o las grandes superficies o las comercializadoras, como parte de su responsabilidad social, deciden centrarse más en este tipo de productos, esto hace que esas pesquerías que consiguen tener ese reconocimiento tengan o bien mejor acceso a los mercados, o consigan mejores precios, o tengan una mejora reputacional en algunos casos también, que es algunos lo que buscan, un reconocimiento, porque muchas veces el sector pesquero ha estado estigmatizado, entonces un reconocimiento de que ellos también hacen las cosas bien. Entonces empiezan a vender mejor las pesquerías y los vecinos pues ven que una pesquería le está yendo bien y dicen, vale, pues yo voy a hacer las mejoras que ha hecho esta gente para poder certificarse y a partir de ahí pues me intento certificar también. Entonces es como una especie de círculo virtuoso en el que al final el objetivo es que las cosas mejoren en el agua. Ese es el objetivo. Bien, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, una de las metas de los ODS es reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, ilegal, no declarada, no reglamentada, a las prácticas pesqueras destructivas y aplicar planes de gestión con fundamento científico. Esto es muy importante. Todo lo que pide MSC tiene una base científica. No está movido por ideologías ni está movido por sentimientos, sino que está basado en ciencia. Bueno, aquí os quiero contar un poquito cuáles son los requerimientos para tener un estándar que reconozca pesca sostenible. Bueno, una de las cosas, MSC es parte de ISEAL, que es una alianza que reconoce a los principales o a los estándares de credibilidad más creíbles. Luego os comento un par de principios que se tienen que respetar cuando esto pasa. Después, MSC también se guía por las directrices de la FAO para el ecoetiquetado de productos de la pesca. La FAO sacó unas directrices voluntarias para cuando alguien quiera etiquetar una pesca como sostenible, qué es lo que tiene que cumplir. También recientemente, como en los últimos... MSC empezó hace 22 años, si no recuerdo mal, finales de los 90, 22, 23. En ese momento no había ningún otro sello de pesca sostenible, pero con los años han ido surgiendo muchos. Entonces, ha habido un momento en el que había tantos que tampoco se sabía cuáles eran creíbles y cuáles no eran creíbles. Entonces aquí apareció la GSSI, que es una iniciativa que se llama Global Sustainable Seafood Initiative y que lo que hace es reconocer los estándares pesqueros que sean creíbles. Aquí hay varios, el único así con alcance global es MSC, pero hay uno de Alaska, hay otro de Islandia, hay uno del Caribe, entonces bueno, ahí están, ¿no? Y luego aquí pues hay una serie de ISOs de buenas prácticas que MSC tiene. Me gustaría centrarme un segundito en la parte de ISEAL, ¿no? ISEAL, que es la Alianza Internacional de Estándares de Sostenibilidad. Aquí te dice que tu estándar, para que sea creíble y que sea riguroso, tiene que ser, pues están aquí todos los principios: sostenible, transparente, veraz, rigor, imparcial, que puedan participar los grupos de interés, etc. Entonces, simplemente recalcar aquí, una de las cosas en las que MSC insiste mucho es en la transparencia. Todos los informes que salen tienen que estar publicados, no el informe final, sino todos los informes borradores en los que los auditores van diciendo cómo está esa pesquería. Eso por un lado. Cualquier persona que quiera implicarse en una auditoría de una pesquería puede hacerlo. Cualquier persona, cualquier ONG, cualquier institución, un competidor de la pesquería puede hacerlo. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al final los auditores que auditan una pesquería necesitan contar con la mayor información posible para que esta auditoría sea rigurosa.
Algunas de estas informaciones muy útiles provienen de las ONGs, que son muy críticas a lo mejor con algunas pesquerías, o incluso de competidores de esa pesquería. Y con eso se consigue que salga a la luz mucha más información que si no se permitiera participar a los grupos de interés. Entonces, hay certificados que no publican los informes de certificación, por lo cual pues no son transparentes, no permiten participar a grupos de interés. Entonces, bueno, pues ahí puedes empezar a decir, jo, pues aquí hay algo de parte, ¿no? Aquí hay algo de que, bueno, pues que no está abierto a que todo el mundo comente. Esto tiene dos impactos. Primero, que sea más difícil certificarse, que las flotas se lo piensen más, porque es verdad que es, de alguna forma, no quiero decir así cosas que luego me pongáis en Twitter, pero es como desnudarse y explicar todo lo que están haciendo al público. Entonces, también hay un punto ahí de valentía, de decir, pues no tenemos miedo de explicar lo que estamos haciendo. Pero también tiene un punto de reconocimiento y de robustez. Entonces, cuando tú pasas por todos estos procesos, por mucho que después cuando termines alguien no esté de acuerdo con esa certificación, tú puedes decir, ya, tú no estás de acuerdo, pero has podido comentar en todas estas ocasiones y te han respondido los expertos a todas estas cosas. Y eso es un punto de robustez y de reconocimiento internacional que yo creo que MSC se ha ganado durante muchos años y ahora empieza a ser una herramienta que tiene pues una influencia potente en el mundo pesquero. Ay, perdón. Perdona, yo quería preguntarte en esta línea sobre la corrupción en los sellos y sobre la acusación de la ONG Bloom del año pasado que hizo MSC de que era un fraude. Sí, bueno, esto es algo que quería comentar un poquito más adelante. Muy buena pregunta. A ver, aquí, desde mi punto de vista, hay que diferenciar entre ideología y ciencia. Entonces, por ejemplo, Bloom es una organización que tiene su ideología propia. Para ellos, cosas como el arrastre son malas, directamente, no son buenas. Para MSC, ¿qué es lo que mide? Por ejemplo, en el tema del arrastre, pues para MSC lo que mide es el impacto. Entonces, el arrastre no tiene por qué ser malo en sí mismo. El arrastre puede ser malo si se hace mal, si se hace con unos artes de pesca mal y se hace en zonas que no se tiene que hacer. Pero hay pesquerías de arrastre que están certificadas, que son ejemplos de buenas prácticas y que funcionan bien. Ahora, si tu ideología lo que te dice es este arte de pesca mal, pues da igual cómo hagan las cosas, que tú siempre lo vas a considerar negativo. Y esto, bueno, pues hilando un poco, el tema del arrastre. Una pesquería española está certificada desde hace 7 años, pesca en el mar de Barents, bacalao. Esta pesquería tiene una de las puntuaciones de certificación más altas de las que hay. Todos los indicadores que se miden están al nivel más alto que puede haber. Por otro lado, os voy a poner un ejemplo de otra pesquería, y esto también por romper un poco tabús, y yo no quiero ni mucho menos dar la sensación de que la pesquería artesanal es mala, al contrario, la pesquería artesanal a priori tiene menos riesgo que la pesquería industrial, porque es más pequeñita. Es como si tú plantas un árbol de tomate y al lado hay una plantación de 1000 árboles de tomate. Pues habrá que tener cuidado con la de 1000 árboles de tomate un poco más que con la de un árbol. Pero eso no quiere decir que si la del árbol la plantas en un parque natural y la otra la tienes en un sitio que puedes hacerlo, que no. O sea, que son cosas distintas. Igual el ejemplo no es muy afortunado, pero son cosas distintas. Entonces, tuvimos una pesquería el año pasado de pesquería de gente que pescaba con caña, atún listado en la zona del Atlántico Oeste. Bueno, pues aquí esta pesquería había suficientes peces en el agua, entonces no había problema con la cantidad de atunes que había, tenía pocos impactos ambientales y hay otra cosa que se mide, que os lo voy a explicar un poco más adelante, pero hay otra cosa que se mide que es las medidas de gestión y si hay un buen marco regulatorio. Pues ahí no había un buen marco regulatorio y esta pesquería no se pudo considerar como sostenible a pesar de ser de pequeña escala. Entonces yo creo que aquí hay que diferenciar entre ideología y la ciencia, entre lo que te dice la ciencia y los indicadores que te dice la ciencia y lo que tú piensas. En este mismo sentido, hace poco ha salido una película en la que dice que todo tipo de pesca es mala y que todas las ONGs están conspirando para proteger a la pesca, básicamente. Bueno, pues ahí, esta película, visualmente está súper bien hecha. Hay cosas que son verdad, hay otras cosas que son medio verdad y hay otras cosas que son mentira. ¿Qué es lo que pasa?
Pues que al final se construye una historia, claro, luego empiezas a investigar. Al final es una gente que tiene intereses veganos, que lo que quiere es promocionar la industria